Auspician este programa Editorial Hammurabi. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. Estudio Trota y Asociados. Club Diplomático. Bienvenidos a una nueva edición aquí de Revolución en Valores. Hoy con un programón, señoras, señores, no se vayan de ahí porque vamos a hablar con 3 profesionales, 3 abogados especialistas en derecho tributario. Por un lado, un juez del Tribunal Fiscal de la Nación, 2 profesores docentes universitarios con una vasta carrera en el derecho tributario. En minutitos más tengo el agrado de presentarlos a ellos, al doctor Pablo Garbarino, Germán Crivo Caprich y la doctora Noelia Méndola. No se lo pueden perder. Bienvenidos aquí a nuestro primer bloque, este gran magazine Revolución en Valores. Como les dije, señoras, señores, en la apertura tengo el honor de presentar a unos colegas muy queridos, abogados, el doctor Germán Crivo Caprich. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Todos especialistas, es una mesa de derecho tributario, que así que da para largo esto. La doctora Noelia Méndola, un gusto, Noelia, un placer. Y el doctor Pablo Garbarino, que él es juez del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Cómo les va? Impecable. ¿Bien? Estamos bien, ¿no? Cómodos. Bueno, cómodos, pero no tanto para un tema álgido que nos toca discutir hoy. En Revolución en Valores tenemos un compromiso con los temas, por supuesto, de la justicia, pero también sociales, que provocan un impacto social, como es esta contienda que hace días nos tiene en parte tomado al país, a la opinión pública, con tema de coparticipación, y ahora los doctores van a explicar un poquito más estos conceptos para la audiencia, y esta disputa que se ha dado entre las provincias y nación, ¿no? No gusta llamarlo disputa, pero bueno, se planteó una contienda judicial puntualmente entre la provincia de Chubut y la nación respecto a los fondos, si son coparticipables, no coparticipables, qué le compete a cada provincia, y cada una, por supuesto, planteando lo que entiende como derecho suyo, ¿no? Que hacer reconocido. Entonces, para ir ordenando un poquito, Doc, si podemos iniciar, aclaro que el doctor Germán Crivo Caprich es un docente universitario de lujo en todas las universidades, UBA 3 de febrero, bueno, La Matanza, por supuesto, ha sido docente de quien les habla. En la UAI. Sí, en la UAI, exactamente, todos docentes universitarios. Germán, te destaca la claridad para explicar y un concepto. ¿Segura? Sí, pero para que la gente entienda esta contienda con Chubut, y fundamental, algo en lo que nos hemos detenido en Revolución en Valores, que es los fundamentos a los que apeló el juez, por lo cual entendió llevar o inclinar la balanza a favor de la provincia de Chubut. ¿Qué es lo que te parece y qué se entiende? ¿Cuál sería el meollo de todo esto? Yo creo que hay que ser muy prudente, inclusive para analizar este pronunciamiento, que es un pronunciamiento cautelar de un juez federal de Rawson. Porque tiene varios tópicos para analizar. Por un lado, si es el juez natural de la causa, porque lo primero que se le está criticando es que es una causa que debió haber tenido competencia originaria de la Corte. La Constitución Nacional, el artículo 116 y 117, establecen que si una provincia es parte, la competencia originaria la tiene la Corte Nacional. Pero que hay que hacer una salvedad, al margen de esa cuestión procesal. Un juez incompetente puede dictar medidas cautelares, resolver la urgencia del caso y después sacarse el proceso y derivarlo al juez natural de la causa. Ese es un aspecto que es común a cualquier contienda, a cualquier litigio, no solamente a estas cuestiones vinculadas a la coparticipación. Después,
vinculado al tema en concreto y frente a la presentación de la provincia de Chubut, el juez tiene que merituar para otorgar una medida cautelar dos cuestiones centrales que también son comunes a cualquier tipo de proceso, que son la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. Ajá. Yo creo que aquel juez lo que priorizó es el peligro en la demora. Y ahí sí uno puede introducirse en la cuestión en disputa o en discusión. Es raro, son estas cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Que es una discusión tan central como es proveer de recursos a una provincia, fortalecer las haciendas locales, se suele decir que no hay federalismo sin federalismo fiscal, Sí. se resuelve en una urgencia en medio de una disputa de tremenda virulencia, rayana a la gravedad institucional, cuando lo central, que es discutir el régimen de coparticipación, lleva 23 años más, 30 años, del año 1996, Claro, esto sin de- sancionarse la ley que estableció la Constitución en la reforma de 1994. Seguro. Sí, de algún modo pone en jaque todo el sistema de coparticipación, Doc. Bueno, usted en el Tribunal Fiscal, obviamente, estas cuestiones son la diaria, ¿no? Después vamos a puntualizar lo que No lo precisamente que los entiende. temas de coparticipación Claro, que son no. federales. Sí, los temas tributarios, pues nos dedicamos nada más que a ello. Pero coincido con Germán que esto excede la materia meramente tributaria, sino que directamente abarca un tema muy cercano a la institucionalidad y al republicanismo. O sea, no es una cuestión solamente impositiva que se va a resolver bajo parámetros estrictamente de naturaleza impositiva, sino que hay otras cuestiones que han tomado Estado público. Bueno, entiendo que en definitiva quien lo debiera resolver es la Corte Suprema, como ha señalado Germán. De algún modo... Pero es una cuestión vieja, como dijo el doctor Krivokapich, la materia coparticipable es la gran deuda que la Constitución tiene con todos nosotros, con la sociedad, porque desde el 1 de enero del 96 debiera existir una nueva ley de coparticipación. Y estamos en el año 2024 y estamos cada vez más lejos. ¿Y de cuál, tener una cuál es ley. el estado, para que la gente entienda, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la coparticipación en la Argentina? De algún modo, cuando ustedes mencionan esto tiene otras aristas que ya rayan la gravedad institucional y demás, ¿ustedes quieren significar que se estaría atacando el federalismo? Sin duda. O sea, a de ver, algún modo, ¿no? los sistemas de reparto del poder tributario, de esto se trata. Sí. El Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales tienen poder tributario. Esa disputa es inclusive motivo y causa de la sanción de la Constitución de 1853. Sí, iba a decir las bases de Alberti, ¿no? Y la autonomía de las provincias. Originalmente, el cabildo claro. donde se dio, que es la Constitución el Nacional, municipio, el antecedente del 1853, municipio. el Estado Nacional, artículo 67, hoy es el 75, sí. La Nación cuenta con un recurso permanente y modo exclusivo, que son los derechos aduaneros, y era lo medular durante todo el siglo XIX. Comparte con las provincias de un modo transitorio los impuestos directos, ejemplo, el impuesto a las ganancias. Sí. O sea, la Constitución eligió inclusive esa clasificación entre impuestos directos e indirectos para distribuir el poder tributario, y concurre con las provincias en los impuestos indirectos. El tema es que a medida que fue avanzando, fue evolucionando el Estado, que se fue generando mayor gasto público de distinta naturaleza. Sí. En el siglo XIX la gente no se jubilaba. Hoy el gasto previsional es el gasto central del Estado Nacional. Claro. En el presupuesto público puede orillar el 70% del presupuesto, todo lo que se llama gasto social. Ya no se puede financiar, no se financiaba solo con los derechos de aduana. En 1891, 1894, hay un famoso debate Terry-Mantilla, se incorporan los impuestos internos al consumo, que existen hasta hoy, primero por 3 años, después de modo permanente, y convivieron. Ahí apareció el tema este de la doble imposición entre la nación y las provincias. En el siglo XX, esto siguió avanzando. La crisis del 29, Claro. el establecimiento del impuesto a las ganancias. Que ahora el ministro de Economía anterior eliminó el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría. No hay impuesto más equitativo como directo que es el impuesto a las ganancias sobre el salario. O sea, es raro esto de el salario no es ganancia.
Claro, ahora, doctor, es increíble, ¿no? Porque esto es una cuestión, lo hablábamos en off, de que la sociedad y este tipo de programas un poco también apunta a eso, no solo hablar a nuestro nicho, a los colegas abogados, sino también que la ciudadanía pueda empezar a adquirir una cultura en temas de tributación, más allá de que no se vayan a dedicar sin lugar a dudas, pero en definitiva nos afecta a todos, ¿no, doctora? Porque el traslado, bueno, el IVA, lo que fuese nos afecta. Un poco lo que veníamos conversando es que está mal visto cobrar impuestos. Ajá. Y hay un error acá en el aspecto cultural de decir, bueno, no quiero que me cobren impuestos, pero por el otro lado reclamamos en las necesidades que el Estado tiene que proveer de salud, seguridad y educación. Entonces acá hay que compensar una balanza, porque si no se obtienen recursos se van a tener que buscar de otra manera. Seguro. El recurso tributario es la principal fuente para poder hacer frente a los gastos. Entonces, para mí, esto que decís del concepto de cultura tributaria es reeducar un poco y hacer un poco más visible a dónde van la obtención de estos recursos para satisfacer qué necesidades. Sí, sin lugar a dudas. También un tema de administración, en el cual hablaremos con el doctor, que debe controlar a la administración en el Tribunal Fiscal en el próximo bloque. Bueno, esto está interesante. También tenemos para compartirles una jornada increíble que, haciéndose eco de esta necesidad de generar cultura tributaria, obviamente se va a difundir para los abogados, los profesionales de actividades afines en el próximo mes de marzo en este congreso patagónico que van a estar aquí dando como comité organizador, comité directivo, ¿no es cierto? En el próximo bloque, Dire, por supuesto, lo vamos a vender, pero queremos hacer una pausita chiquitita, si les parece bien, y vamos a seguir indagando acerca de esta cuestión y del fallo que tiene en vilo a toda la nación, Chubut versus Nación. Gracias. Segundo bloque, señoras, señores, de nuestro magazine Revolución en Valores. Aquí estamos con profesionales de lujo, como quien dice. Y, por supuesto, conversábamos antes de la pausa y con los doctores aquí en off acerca, bueno, de todo lo que necesita nuestro país, de esta cultura, en este caso, de este programa, la cultura tributaria que usted, señora, señor, necesita para su día a día. Por supuesto, ellos son técnicos entendidos en la materia y en los próximos días van a estar realizando una conferencia, un congreso en Bariloche, el Congreso Patagónico Tributario, Derecho Tributario. Gracias, Dire, por ponerlo en la plaquita. Y bueno, Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Penal Tributario. Doctora, contarnos un poquito. Sabemos que hace tiempo ya realizan este tipo de jornadas. Estamos acá con el comité organizador y comité directivo, nada más y nada menos. Noelia, si nos podés compartir día a día, sabemos que es el 21 y 22, y sobre lo que va a versar cada panel, ¿no? Dale, que te son cuento. Prometedores. Esas son las terceras jornadas patagónicas que estamos realizando. La verdad que nos sorprendió gratamente Bariloche, porque hemos llenado los cupos presenciales a la fecha. Qué bien. En la experiencia que venimos teniendo en esta organización de las terceras jornadas, la verdad es que hemos realizado otras actividades, pero notamos hace unos años, en una actividad que se había dado justamente en Bariloche, que faltaba llevar y proponer actividades en el sur del país, ¿no? O sea, Claro. todas las actividades parecía que se cortaban y se iban a determinadas regiones y faltaba justamente el sur, con este fallo polémico que estábamos hablando recién. La Nada más y Patagonia nada tiene menos. un aspecto muy importante a nivel tributario y a nivel aduanero. Entonces comenzamos con estas jornadas con un lema que era iniciar en el fin del mundo. Entonces, las primeras jornadas patagónicas se realizaron en Ushuaia, las segundas jornadas patagónicas se realizaron en Villa Langostura y ahora estamos realizando las terceras jornadas patagónicas en Bariloche. Que bueno, realmente la idea era hacer un evento que superara Villa Langostura, que duplicara la participación, pero se triplicó la participación del público presencial. Y no es mérito nuestro esto, es mérito de los expositores y de las temáticas y el interés por parte de los locales en poder acceder o interiorizarse y familiarizarse
Y se genera un espacio de networking, ¿no? Que a veces la virtualidad nos ha permitido llegar a todos lados, pero la presencialidad sigue siendo el factor relevante. Y en el momento de diseñar las jornadas patagónicas se nos ocurrió que tuviera ejes temáticos en los distintos aspectos de la tributación. Va a haber un primer panel dedicado a tributación local. Bien. Sobre todo dando voz a los participantes que son de Bariloche, con temáticas actuales. Luego vamos a tener un segundo panel dedicado específicamente a la tributación nacional. Eso va a ser el día jueves. El día viernes por la mañana tenemos una mesa de enlace con la Universidad de Valencia para tratar un tema que es novedoso porque es inteligencia artificial aplicada al derecho tributario. Realmente inteligencia artificial piensa solamente en ChatGPT y no, es mucho más que eso. Y realmente nos acompaña un equipo de lujo desde la Universidad de Valencia y realmente es prometedor. Ya vienen realizando algunas actividades y nos han podido hacer un lugar en la agenda para compartir el desarrollo que está teniendo en España las administraciones tributarias con el manejo de la información. Y después tenemos otro panel dedicado a penal tributario y ahí dentro de penal tributario incluimos un expositor para conversar sobre temas aduaneros. Y por último cerramos, hay dos mesas, hay una mesa de debate que es internacional, donde van a viajar expositores de México, de Costa Rica, y además se hace un cierre de conferencia, con una conferencia magistral a cargo de un expositor de España. Por eso digo que se agotaron los cupos, pero no es un mérito nuestro, lamentablemente. Un lujo. Qué trabajo, si la gente expositores supiera además, ¿no? El trabajo que representa la organización, todo el armado de un evento de esta envergadura, para brindarle a los colegas, a los profesionales lo mejor y traer otros colegas del ámbito internacional. Qué enriquecedor. La pregunta que tengo es, ¿excluyente abogados o también pueden asistir contadores o personas de otras actividades? No, justamente, de hecho, la presidencia de las jornadas está a cargo de una abogada y un contador porque son interdisciplinarias. Convoca abogados, convoca licenciados en ciencias económicas, incluso no solo contadores, administración de empresas y economistas. Y en particular, como se tocan temas de derecho aduanero, está abierto a licenciados en comercio internacional, que tienen una visión mucho más práctica del proceso y realmente aportan contenido a las jornadas, porque esto se enriquece con las preguntas que hace el público. Por supuesto, se torna más dinámico. Bueno, de seguro va a ser un éxito, no lo dudo. Ahí estuvimos viendo la grilla, una cantidad de nombres de colegas conocidos a quienes les mandamos un abrazo gigante y bueno, aquí con el comité directivo, que es un honor. Ahora, cambiando un poquito el ángulo, pero siguiendo en el tema de la tributación, doctor Pablo Garbarino, juez del Tribunal Fiscal de la Nación, preguntas que todo ciudadano se hace, ¿no? Inclusive abogados que no ejercen esta disciplina, que no se dedican a esta rama. ¿Cuál es la función? Desde acá estuvimos estudiando un poquito, sabemos que choca con la competencia, pero para que el televidente y la persona abogada que no se dedica a esta rama pueda comprender cuál es el rol de un juez del Tribunal de la Nación. Bueno, primeramente gracias desde ya por la invitación y por someter este tema a un espacio como el que estamos viviendo. El rol del juez del Tribunal Fiscal es el rol de cualquier juez de cualquier país del mundo, que es impartir justicia. Justicia amplia, plena, integral y efectiva, pero dedicada exclusivamente a la materia tributaria en dos vertientes, la vertiente impositiva y la vertiente aduanera. Es decir, nuestra misión esencial es controlar jurisdiccionalmente los actos de la DGI y los actos de la DGA. El tribunal ha sido creado en el año 1959 y su puesta en funcionamiento data del mes de abril de 1960. Y en Argentina, yo le hago una pregunta al público, ¿cuántos tribunales hay de justicia? Sumamos justicia federal, justicia nacional, justicia provincial, justicia de paz y otros tribunales administrativos.
Hay más de 1000, pero tenemos uno solo dedicado exclusivamente a la materia tributaria, que es nuestro tribunal. Nuestro tribunal es el único tribunal del país que tiene como competencia exclusiva los temas tributarios, ya sea impositivo o aduanero. Existen otros 2 tribunales fiscales, pero son locales. El Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, que incluso es anterior a nosotros porque nace en el año 1959, y el más reciente, yo le digo nuestro hermano menor cariñosamente, que es el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Tucumán, que es del año 2017. Ajá. En un momento otras provincias tenían tribunales fiscales como Córdoba, lo estábamos hablando con los doctores, y la decisión de la legislatura local ha sido cerrarlo. Esto lo hizo en el año 91, y no tenemos más tribunales. En un verdadero régimen de federalismo fiscal, lo deseable sería que cada una de las provincias que componen el país, incluso agrego a la ciudad confederada, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde estamos ahora, tenga su tribunal fiscal. ¿Por qué? Y porque la materia impositiva, lo estamos viendo con el fallo de Chubut y otros que recientemente relatamos, es esencial a los fines de la sociedad, a los fines del avance, a los fines de la democracia, a los fines de la república. Entonces deben existir tribunales especializados que controlen los actos de la administración, como sucede en otras disciplinas. Es decir, nadie discute la importancia y la necesidad de tener juzgados penales, con competencia penal exclusiva y con un intensivo conocimiento sobre la cuestión. Tampoco en materia civil, en materia comercial, en materia laboral. No obstante, en materia tributaria sí, se lo discute, o al menos, si bien hay cierto acuerdo en la materia, cuando se lo lleva a la práctica, cada vez se restringe más la competencia de los tribunales fiscales. Está, por un lado, la necesidad del fisco de recaudar, pero por el otro lado, para mí es lo más importante, está la necesidad de contar con tribunales que velen por la efectiva aplicación de los derechos y garantías que tienen todos los contribuyentes, en definitiva son los ciudadanos de este país. Qué importante, Doc, lo que señala, ¿no? Porque para pasarlo, si se quiere, en limpio, bajarlo, me permito, este agregado, en definitiva sería ejercer un control sobre la administración, sobre el órgano de poder que le compete administrar. Entonces, qué interesante, en definitiva, es controlar a... ¿No es cierto? Es sobre la administración tributaria. El control se hace. El tema es cuándo se hace el control. Si se hace de modo previo, es decir, antes que el contribuyente, que el ciudadano deba satisfacer el tributo, debe ingresar el tributo a las arcas de los fiscos, o si se lo hacen con posterioridad. Si el contribuyente ingresa el tributo y después un tribunal, dentro de los tiempos que maneja nuestra justicia, controla ese acto si se ajusta a la legalidad tributaria. Ese es el problema. Nuestro tribunal tiene muchas ventajas, además de la especialidad, además de la dedicación exclusiva, intensiva de cada uno de nosotros, es que accediendo a nuestra sede, el contribuyente evita pagar previamente el tributo. Es decir, el recurso ante nuestro tribunal tiene pleno efecto suspensivo. Nosotros, en definitiva, vamos a resolver si el contribuyente debe o no ingresar el tributo. Pero hasta que el tribunal dicte sentencia, podemos decir que hay un compás de espera. Doctor, ¿bajo qué órbita actúa el Tribunal Fiscal de la Nación? El Porque Tribunal esto también Fiscal explica un poco las cosas. El Tribunal Fiscal, esto es un resabio histórico. Digo, la concentración de poder, perdón, el origen de nuestra Constitución y el hiperpresidencialismo o la hiperconcentración de poder que nos ha caracterizado. Estamos hablando de poder tributario. Es una opinión personal. Estamos hablando de poder tributario, de poder fiscal. La cuestión del poder siempre está y nosotros tampoco somos ajenos a ella. El Tribunal Fiscal está en la órbita formal del Ministerio de Economía desde el año 1960, siguiendo la naturaleza del llamado Tribunal Fiscal de Estados Unidos, o US Tax Court, que fue nuestra fuente principal, así como el Tribunal Fiscal de la Federación Mexicana, que en un momento histórico nacieron dentro de la órbita de los poderes ejecutivos. El Tribunal Fiscal de Estados Unidos, la Tax Court, ha tenido una evolución que le ha permitido ser un tribunal
ajeno ahora al Poder Ejecutivo, estando dentro de la órbita de la justicia. Nosotros esa evolución no la hemos tenido. Pero lo ven con una clara intención, o como que No, sería no. saludable que eso ocurriese. No, replicarlo a aquí, mi esa juicio evolución. sería saludable. La mayoría de los doctrinarios tributarios no coinciden con mi postura, pero hay algo que debo aclarar. En nuestro tribunal también es único en su especie porque está integrado por abogados y por contadores. Sí. El resto de los tribunales del país están integrados por abogados. Entonces, el nuestro tiene una riqueza adicional que es la presencia. Lo mismo que señalaba Noelia a los fines de nuestros eventos tributarios. O sea, en esta disciplina la presencia del contador es muy importante. Le da una riqueza única que no se requiere en el resto de las disciplinas jurídicas. Entonces, esa cuestión, es ya cómo compatibilizamos el texto constitucional u otros textos infraconstitucionales con la presencia del contador como juez del Poder Judicial, bueno, es un debate que nos debemos, que la tributación se lo debe. Nunca se ha dado este debate, pero sí en otros países se ha hecho con notable soltura. Yo no lo veo como un impedimento, sino una riqueza. Bien. No hay que restar profesiones, sino hay que sumar talentos. Absolutamente. Bueno, de algún modo este congreso apunta a eso, ¿no? A tratar de generar un poco más de luz sobre materias tan específicas. Doctor, para terminar, Germán querido, ¿es la coparticipación federal el medio idóneo para la distribución de tributos? Ahí hay que entender que existe más Un programa de un sistema. más, diré, Claro, perdón, te iba a sería un decir. programa más, No. pero bueno, nos quedan 50 segundos, En 50 segundos. por favor. Es el sistema que estableció la Constitución Nacional. En 1994 se incorporó el artículo 75, un párrafo que con el texto que venía del artículo 67, que reparte el poder entre la nación y las provincias con impuestos directos e indirectos, agregó: estos recursos son coparticipables, o sea, los recauda la nación y los distribuye. En una distribución primaria se queda una porción la nación, 42 y pico %, 56% las provincias. Distribución secundaria, entre las provincias reparten ese 56%. Y abajo dice, y esto no es una encíclica papal, este régimen tiene que ser equitativo, que es uno de los argumentos del fallo. Caramba. Solidario, no es una encíclica papal, lo dice la Constitución. Tiene que garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos. Con lo cual bastaría con cumplir con la Constitución y entender que es un régimen federal, federalismo fiscal de concertación. Lo menos que está pasando ahora es concertar. Y con esto te cierro. Sí. Argentina es el país menos federal del planeta. Hay 23/24 países. Es el ¿Qué menos. título, señora? En Argentina, cada 100 pesos que se recaudan, 84 pesos con 40 recauda el Estado Nacional, 14 pesos con 20 las provincias, 1 con 40 Sí, los es la municipios. pelea histórica. Los municipios gastan 6, las provincias gastan casi 40. Estados Unidos es un país federal, los municipios recaudan $10 cada 100. Suecia es un país unitario, cada 100 coronas suecas, 34 coronas suecas recaudan los municipios. O sea, hay que hacer exactamente lo contrario a lo que se está haciendo en la coyuntura. Gracias, Doc, por su claridad. Señoras, señores, espero que hayan disfrutado como nosotros aquí en el piso, muy específico, muy técnico, pero no menos interesantes como lo han hecho aquí los doctores al programa de hoy. Gracias, hasta la próxima emisión.